La mujer cabalgando la bestia tiene una copa de oro en su mano. Un cáliz de oro es usado en la Eucaristía o misa y es el instrumento más sagrado en el catolicismo romano, y Juan percibe que este cáliz de oro está lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Podría ser esa la posición de la Biblia sobre el sacrificio de la misa, que es el corazón del catolicismo romano? Tal fue la convicción de cientos de miles de cristianos a través de la historia, quienes fueron quemados en la hoguera por negarse a participar en el sacrificio de la misa, los cuales creyeron seriamente que era la mayor abominación concebible. ¿Por qué? Porque ésta asegura ser una literal ofrenda sacrificial presentada de nuevo una y otra vez del cuerpo y la sangre de Cristo, mientras que la Biblia establece que el sacrificio de Cristo fue completado una sola vez y para siempre, y nunca sería repetido, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Hebreos 9:26. El catolicismo reclama que cuando en la última cena Cristo dijo, "Este es mi cuerpo, esta es mi sangre", eso era literalmente el pan y vino que él tenía en sus manos, tenía con esas palabras que convertirse en su cuerpo y sangre literal. Y cuando el sacerdote habla esas palabras, el pan y vino, vienen a ser de nuevo el cuerpo y la sangre de Cristo, que es sacrificado una y otra vez en los altares católicos tan ciertamente como Cristo fue sacrificado en la cruz, pero nadie lo toma literalmente. Cuando Cristo dice que Él es la puerta, la luz del mundo, o el buen pastor, o cuando llama a sus discípulos ovejas, Él estaba obviamente hablando figurativamente. Cuando Él se refirió al pan y al vino como su cuerpo y su sangre, no hay forma de que el pan pudiera ser literalmente su cuerpo cuando Él estaba ahí sentado en su cuerpo físico con el pan en su mano. Mucho menos pueden millones de hostias ser cada una simultáneamente el cuerpo literal de Cristo, su alma, su personalidad, su divinidad, en su completa totalidad, como reclama el catolicismo. Ese no es literalismo sino misticismo. La palabra misterio escrita en la frente de la mujer. Cristo dijo: "Yo soy el pan de vida. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre". Juan 6:48 al 51. Pero él no se refería al pan físico ni tampoco se refería a la vida y muerte física. Ahí se cae en otro grave error. El Vaticano II declara: "Nuestro Salvador en la última cena instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre". El Concilio de Trento concuerda en que Cristo en la última cena ofreció a Dios el Padre su propio cuerpo y sangre en la forma de pan y vino. Si así fuera, entonces Él fue sacrificado por los pecados del mundo en la última cena antes de que Él fuera a la cruz, lo cual es una completa herejía. En realidad Él no hubiera necesitado soportar los literales sufrimientos físicos de la cruz para nada. Si los sacerdotes católicos, según dicen, pueden convertir el pan y vino en el literal cuerpo y sangre de Cristo y ofrecerla como un sacrificio propiciatorio en sus altares. El Diccionario Católico de Bolsillo establece: la misa es un sacrificio verdaderamente propiciatorio por el cual el Señor es satisfecho. Él otorga la gracia y Él perdona las iniquidades y pecados. El Concilio de Trento declaró: la Eucaristía es el único y verdadero sacrificio. Si es así, la cruz literal no se necesita. Por supuesto que el catolicismo dice que la cruz es esencial, pero reduce la cruz al mismo nivel que la misa, declarando que el sacrificio de Cristo en la cruz es sólo efectivo por medio de su repetición en la misa, y esto sólo parcialmente, cada vez que la misa es repetida. Y toma muchas repeticiones de la misa para llevar a un alma al cielo. Realmente ni aun el Papa puede decir cuántas misas se necesitarían. El Diccionario Católico de Bolsillo explica: la misa es el medio ordenado por Dios de aplicar a los méritos del Calvario. Estas bendiciones son conferidas de forma gradual y continua a partir del Calvario y a través de la misa
El sacerdote es indispensable, pues sólo él por sus poderes puede cambiar los elementos del pan y vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Entre más veces se ofrezca el sacrificio, mayores son los beneficios obtenidos. En otras palabras, el sacrificio de Cristo no está aún completo, sino que está aún en proceso. A través de la misa. El Vaticano II dice, porque en el sacrificio de la misa, nuestro Señor es inmolado. La misa es un sacrificio en el cual el sacrificio de la cruz es perpetuado. El Diccionario Católico de Bolsillo explica que en la misa Cristo se ofrece a sí mismo, tan realmente como Él lo hizo en el Calvario. Entonces, porque Cristo exclamó en triunfo, está consumado, la Biblia declara que el hecho de que los sacrificios en el Antiguo Testamento debían ser repetidos diariamente probaba que éstos no podían quitar el pecado, y en contraste, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Hay una vasta diferencia entre el Cristo de la Biblia y el Cristo del catolicismo, quien es aún sacrificado y está sufriendo perpetuamente. Tratando de suavizar este error, el Vaticano II explica que, en la misa Cristo perpetúa de manera no sangrienta el sacrificio ofrecido en la cruz, pero la Biblia claramente declara, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Así que el sacrificio sin sangre de la misa, sin el real sufrimiento de parte de Cristo, no puede quitar el pecado. El catolicismo explica que Cristo no está realmente siendo sacrificado una y otra vez, pero que su sacrificio en la cruz está siendo representado o hecho presente. Tal declaración no tiene sentido. Un evento que fue completado en el pasado no puede ser hecho presente, más aún, si el pasado evento logró su propósito. Entonces no hay razón para querer perpetuarlo en el presente, aun si eso se pudiera hacer. Por ejemplo, si un benefactor paga un crédito o la deuda que alguien tiene, la deuda ya se saldó para siempre. No tendría sentido hablar de representar o reactuar o perpetuar el pago en el presente. La deuda ha sido pagada por una transacción que fue efectuada y completada en el pasado. Uno podría recordar con gratitud el pago que se hizo, pero ninguna representación tendría alguna virtud, pues ya no queda ninguna deuda que pagar. Así es lo mismo con el pago de Cristo por nuestros pecados en la cruz. Cuando Él murió, Él dijo, consumado es, usando una expresión griega tetelestai, que significa que la deuda había sido pagada totalmente. Más aún el nuevo catecismo de la Iglesia Católica dice como sacrificio la Eucaristía también se ofrece en reparación de los pecados de los vivos y los muertos y para obtener beneficios espirituales o temporales de parte de Dios. Esto es como tratar de dar más pagos en una deuda que ya ha sido pagada totalmente. Claramente, la misa es una negación de la suficiencia del pago que Cristo hizo por el pecado en la cruz. Este es un grave error, y aquellos que confían en el sacrificio de la misa no reciben el beneficio del actual sacrificio de Cristo en la cruz y se pierden para siempre. Para llevar a cabo el trabajo de redención, el sacerdote católico reclama el efectuar el milagro de la transubstanciación, convirtiendo el pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, sin cambiar la apariencia misma del pan y vino. Este se supone que es un gran milagro, aun cuando la hostia y el vino permanecen sin cambio en su apariencia física y sabor. Más aún no hay tal milagro en la Biblia. Alguna vez Cristo le dio la vista a un ciego bajo la apariencia del hombre permaneciendo ciego. ¿Acaso él alguna vez resucitó a un muerto a la vida bajo la apariencia del hombre, permaneciendo muerto